Para esta parte del curso Java vamos a utilizar una tabla que hemos creado con anterioridad, la cual le hemos llamado usuarios. Esta tabla contiene 3 campos, entre ellos ID usuario, usuario y el campo clave. El tercer campo es donde vamos a guardar nuestra contraseña. Este campo clave debe ser del tipo block, ya que nos permitirá guardar información en forma de bytes y tener nuestra contraseña más segura en nuestra base de datos. Si de pronto estás iniciando en este mundo de la programación y aún no sabes cómo crear una tabla o manejar bases de datos, aquí te voy a dejar una serie de enlaces a varios videos que estoy realizando en un curso de MySQL, donde aprenderás varias cosas muy importantes, básicas pero muy importantes. Está desde instalar el servidor de MySQL, instalar herramientas gráficas como PHP Miami, MySQL Workbench, también cómo crear una base de datos, crear nuestras tablas en la base de datos y también cómo relacionar dichas tablas. Una vez ubicados en nuestro proyecto, vamos a seleccionar nuestro paquete, en este caso métodos, le vamos a dar clic derecho, escogemos la opción New y escogemos Java Class. Vamos a crear una nueva clase. A esta la vamos a colocar por nombre métodos login y le vamos a dar ya clic en el botón Finish para que quede creada como podemos verlo aquí. Ahora dentro de nuestra clase vamos a proceder a crear un método que es el que nos va a permitir verificar los datos de ingreso al sistema. En este caso vamos a colocarle las propiedades public, in y el nombre de nuestro método. Ahora aquí nos va a salir un error porque, como hemos especificado acá en la opción, la propiedad in, o sea entero, nos tiene que, este método va a devolver un valor entero, pero para poder devolverlo también tiene que recibirlo, y tiene que recibirlo desde las líneas que están dentro de este método, y como no lo estamos devolviendo todavía, por eso nos va a salir el error hasta que no hagamos dicho procedimiento. Antes de seguir construyendo nuestro método, vamos a dirigirnos a nuestro formulario de acceso, el cual hemos creado en un capítulo anterior de nuestro curso de Java. Si quieres saber cómo crearlo, puedes dirigirte al siguiente enlace que aparece aquí en la parte de abajo y ver todo el proceso. Seleccionaremos el campo de texto donde se digita el usuario, damos clic derecho en el mismo y escogemos la opción Customize Code y verificaremos que contenga las características de acceso public y también que la casilla static se encuentre seleccionada. Esto con el fin de que podamos acceder a este componente desde otra clase. Lo mismo vamos a verificar o vamos a realizar con el JPasswordField, el campo de contraseña, que contenga las características anteriormente mencionadas. Luego de esto procederemos a guardar los cambios y a dirigirnos nuevamente hacia el método que estamos construyendo. Lo primero que haremos será crear una variable del tipo string, cual llamaremos usuario. Ahora, en el contenido vamos a llamar al formulario login, accedemos al campo de texto usuario y aplicamos el método getText para obtener lo que el usuario digite, o sea, el nombre del usuario, valga la redundancia. Aquí nos va a salir un error porque no hemos importado dicha clase, es decir, la clase login en nuestro método, en nuestra clase de métodos login, perdón. Entonces damos clic aquí en el bombillito y seleccionamos la opción que nos aparece. Como podemos ver aquí, ya nos aparece el error. Ahora crearemos también una variable de tipo string, al cual llamaremos clave. Accedemos nuevamente al formulario login, accedemos al campo de contraseña y en este caso vamos a aplicar el método .getPassword, porque como podemos observar, JPassClave no es un campo de texto, un JTField, sino JPasswordField, que es un componente especial para digitar contraseñas en Java, como podemos ver aquí. Siguiendo con nuestro método,
podemos ver que nos sale nuevamente un error. Si damos clic en el bombillito, podemos ver aquí que nos sugieren que cambiemos el tipo de dato o el tipo de variable, que es string, la cambiemos hacia un array tipo char, ya que eso es lo que nos devuelve el método .getPassword al capturar lo que hay en el campo de contraseña. Pero lo que queremos convertir el contenido, o sea, ese array char, lo queremos convertir en string. Para eso aplicamos la siguiente sintaxis: string.valueOf, y encerramos lo demás entre paréntesis, y ya podemos ver que desaparece el inconveniente. Seguidamente vamos a crear una variable de tipo entero, la cual llamaremos resultado, y vamos a inicializarla con el valor 0. Esta variable va a ser la que nos va a servir para devolverle ese valor entero que nos está solicitando nuestro método. Ahora vamos a crear una variable también de tipo string, donde vamos a almacenar la sentencia SQL con la cual vamos a verificar o a consultar en nuestra base de datos si los datos ingresados por el usuario son válidos o no. Entonces aquí podemos ver que estamos haciendo una consulta aplicando un select asterisco, lo cual nos devolverá todos los campos de un registro de la tabla usuarios, aplicando también una condición condicional. Podemos ver aquí el where. En ese condicional utilizamos nuestro variable usuario, es decir, validamos que el campo usuario de nuestra tabla contenga lo que haya en nuestra variable usuario. Aplicamos también el operador AND, lo cual nos permitirá verificar que tanto la primera condición como la segunda tienen o deben cumplirse. En la segunda condición lo que verificaremos es que la columna clave de nuestra tabla de la base de datos contenga el valor de la variable clave que hemos definido aquí en nuestro método. Aquí al principio, como podemos verla, esta variable. Ahora, si verificamos bien, podemos ver aquí hay algo adicional que dice SHA-1. SHA-1 es una función de cifrado, lo que nos va a permitir comparar el valor almacenado en nuestra variable con el valor que está contenido en el campo clave de la tabla que hemos creado, en la tabla usuarios. Hay que tener algo muy en cuenta, que esto lo hacemos porque nosotros al momento de insertar o guardar nuestra contraseña la hicimos con este tipo de cifrado, con SHA-1. Lo siguiente que haremos será conectarnos con nuestra base de datos. Para esto vamos a crear una variable de tipo connection, a la cual le vamos a colocar como nombre connect. Dicha variable la vamos a inicializar con un valor null. Vamos a ver que nos va a salir un error, simplemente porque necesitamos importar algunas librerías, las librerías necesarias. Para eso damos clic aquí en el bombillito y vamos a escoger aquí la segunda, la que dice java.sql.connection. Importamos y se resolverá este inconveniente. Ahora procederemos a utilizar nuestra variable connect que acabamos de crear, pero antes de proseguir con nuestro método, de utilizarla, vamos aquí en la parte superior afuera del método, vamos a instanciar un objeto de la clase con la cual nos conectamos a la base de datos. En este caso mi clase se llama pool. Le voy a colocar como nombre a nuestro objeto métodos pool. Como su nombre lo indica, mi clase lo que me permite es hacer un pool de conexiones, lo que me va a permitir que varios usuarios se puedan conectar a la vez y no se produzca un error. Si quieres saber cómo se realiza un pool de conexiones, puedes ver o dirigirte al video. Aquí va a aparecer el enlace para que puedas ver todo el proceso. Ahora acá, dentro de nuestra variable, ahora sí utilizamos nuestro objeto métodos pool, obtenemos un valor tipo data source que nos devuelve el constructor de la clase pool, y aplicamos el método .getConnection. Aquí nos aparece un error, ya que puede producirse una excepción al ejecutar dicha sentencia. Aquí lo que vamos a hacer o aplicar un bloque try catch,
Procedemos a ordenar un poco nuestro código y ahora vamos a borrar lo que hay dentro del catch. Vamos a reemplazarlo por un componente JOptionPane que nos va a permitir mostrar en una pequeña ventanita el error que se esté produciendo en el momento. Aquí en el segundo parámetro que se le pasa al componente será la variable que captura nuestro error. El tercer parámetro será el título de la ventana, que será error de conexión, y el cuarto parámetro será el tipo de mensaje que se va a mostrar, que en este caso será un tipo de mensaje de error. Ahora vamos a dirigirnos nuevamente a la parte del try debajo de nuestra variable que estamos usando y vamos a crear ahora un objeto de tipo statement, el cual llamaremos st. Esto va a ser igual a nuestra variable connect y aplicándole el método create statement. Este tipo de objeto statement nos va a permitir enviar sentencias SQL a la base de datos. Este error que nos sale solamente es importar las librerías que hacen falta, dando clic en el bombillito y escogiendo aquí la tercera. Crearemos entonces un objeto de tipo resultSet en el cual podremos obtener o almacenar los resultados una vez ejecutemos la sentencia SQL en nuestra base de datos. Podemos ver aquí que utilizamos nuestro objeto statement aplicándole además el método executeQuery, donde le pasamos como parámetro la sentencia SQL que más arribita nosotros declaramos. Aquí aparece nuevamente un error que siempre no es más que por la falta de importar las librerías que se necesitan. Aquí la única que aparece será la que importaremos. Ahora vamos a emplear un condicional del tipo if, donde vamos a verificar que si se haya obtenido un resultado, es decir, que hayamos tenido éxito en la consulta. Utilizamos el objeto resultSet aplicando el método .nest. Esto quiere decir que si los valores o la información introducida por el usuario, tanto el nombre de usuario como la contraseña, son válidos, rs.nest nos va a devolver un valor booleano, o sea, true. Entonces, si se cumple esta condición, nuestra variable entera resultado le vamos a dar un valor de 1. Ahora, dirigiéndonos más abajo, luego del catch, seguidamente vamos a colocar un bloque finally, donde vamos a proceder a cerrar o a liberar la conexión que se ha abierto. Este pequeño error lo solucionamos colocando esta sentencia dentro de un bloque try catch, ya que se podría producir un error o una excepción a la hora de intentar cerrar la conexión con la base de datos. Como podemos ver, aquí dentro del catch vamos a borrar el contenido y vamos a copiar lo que hay dentro del catch anterior, o sea, un JOptionPane, para que también nos muestre una pequeña ventana. Solamente lo que cambiaremos aquí será el nombre de la misma. Vamos a colocarle error de desconexión para poder diferenciarlo. Podemos ver aquí que aún nos aparece el error porque no le hemos devuelto la variable. Eso lo haremos aquí aplicando la palabra return, la expresión return y la variable resultado. Ahora si miramos, ya no nos aparece dicho error, ya que le estamos devolviendo ese valor entero. Vamos a dirigirnos ahora a nuestro formulario de acceso y vamos a dar doble clic sobre el botón ingresar que estamos viendo aquí en pantalla. Ahora, dentro del método del botón del mismo, aquí tenemos un código que fue el que hicimos en el capítulo anterior. Vamos a borrar estas dos líneas de código y vamos a utilizar este condicional if. Procedemos a borrar la condición que tenemos aquí, el contenido de la misma, y ahora antes de colocar o utilizar la condición, vamos a instanciar un objeto de la clase métodos login, que es donde estamos trabajando ahorita, y le vamos a colocar como nombre también métodos login. Esto lo hacemos para poder utilizar el método que hemos creado, el de validar ingreso, para poder usarlo acá en nuestro formulario de acceso. Ahora sí, si nos dirigimos nuevamente al condicional, dentro de los paréntesis vamos a utilizar el objeto que hemos instanciado
y llamamos al método validar ingreso. La condición es que sea igual a 1, es decir, que sí nos devuelva un resultado, que la información sea válida. Ahora, si se cumple la condición, lo primero que pasará es que nuestro formulario de acceso se cerrará. Luego de esto aparecerá una pequeña ventana, un J panel, dándonos la bienvenida al sistema de que hemos ingresado correctamente. Ahora, seguidamente, lo que procederemos a hacer será instanciar un objeto de nuestro formulario principal de nuestro sistema y lo haremos visible al usuario. Eso es lo que se hará en el caso tal de que se ingrese correctamente al sistema con el usuario y la contraseña. Ahora, en el caso dado de que no se cumpla la condición de que se ingresen mal los datos de acceso a nuestro software, lo único que haremos será mostrar una pequeña ventana panel donde le digamos al usuario que los datos de acceso no son los correctos, que el acceso ha sido denegado. Ahora, si ejecutamos nuestro formulario login, vamos aquí, seleccionamos clic derecho, run file. Ahora ingresaremos un usuario, una clave, vamos a ingresar, nos saldrá que el acceso ha sido negado porque la clave que he ingresado no es la correcta. Ahora vamos a colocar la que sí pertenece al usuario admin, ingresar, da la bienvenida al sistema, aceptar, y nos aparece nuestro formulario principal.